Sí, muy bien. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Ahí se escucha? Bueno, mis queridos hermanos, Hechos capítulo 5, donde bien leyera ahorita mi esposa, del verso 12 al 42, es la porción de la palabra que hoy miraremos, si el Señor así nos lo permite. Hechos capítulo 5, del 12 al 42. Y para abordar este tema, yo quiero hablar acerca de una problemática que se ha mantenido en la iglesia a través de los años y aún en nuestra época sigue siendo un desafío. Y el problema o la dificultad que presenta la iglesia es enfocarse en su misión principal. Esa es la dificultad. Es decir, que los cristianos podamos entender, cuál es la misión principal de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo primordial? Hay muchas cosas que se hacen, por supuesto, pero ¿cuál es la razón por la cual existe la iglesia? Algunas personas creen que la iglesia tiene como objetivo principal algo que se llama la reivindicación social. ¿Y qué es? Que la iglesia lance una cruzada para ayudar a los pobres y que así se le dé comida a todo el mundo y que no haya nadie que tenga necesidad. Pregunta, ¿eso es algo bueno? Sí, pero no es la misión de la iglesia. Otros consideran que la iglesia debe ser una fuerza de transformación y por eso apelan o aluden a que la iglesia debe estar involucrada en la política y tienen un afán intenso porque tienen que haber concejales cristianos, senadores cristianos, presidente cristiano, alcaldes cristianos, gobernadores cristianos. Pues si Dios pone un hombre con la talla de un Daniel, de un José, pues gloria a Dios, ¿cierto? Sin embargo, hermanos, causar una transformación tampoco es la misión de la iglesia. Y otras personas ven la iglesia algo parecido así como a un club social, donde yo voy porque allá me encuentro con mis amigos o con mis familiares, y mientras eso se desarrolle, no va a poder cumplirse el objetivo primordial de la iglesia, porque aunque disfrutamos la comunión, y aunque nos vemos y es rico el rato que pasamos juntos, no es esa la misión principal de la iglesia. Habiendo dicho esto, debemos preguntarnos entonces, ¿cuál es la misión principal de la iglesia? Ahí está. Y el Señor Jesucristo lo dejó bien claro en Mateo 28, ¿lo recuerdan? Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí viene la promesa, yo estoy con vosotros todos los días, de manera que cuando hablamos del objetivo principal de la iglesia, el objetivo primordial de la iglesia es proclamar la palabra de Dios. El objetivo principal de la iglesia es evangelizar, es continuar con la obra que nuestro Señor Jesucristo empezó. ¿Cuál obra? Como lo dice el evangelista Lucas, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y por medio de qué extendemos nosotros esa obra que empezó el Señor Jesucristo? Por medio de la proclamación de la palabra, por medio del evangelismo. Por eso hoy quiero que hablemos precisamente de la proclamación de la palabra. Y el pasaje de hoy brinda una utilidad muy alta, porque nos va a enseñar cómo la iglesia en sus inicios proclamó la palabra. ¿Qué características de la iglesia en sus inicios se dieron para proclamar la palabra de Dios de una manera tal que fueron muy efectivos? Porque dése cuenta que a lo sumo 30 años después, y eso es bastante, a lo sumo 30 años después, todo el mundo conocido de la época ya había sido evangelizado. ¿Cómo lo logró hacer la iglesia en sus inicios?
hay tres cosas que ellos hicieron y nos van a ser muy útiles. Se van a convertir en un reto para nosotros, ya que a medida que vamos avanzando en hechos, vamos aprendiendo cómo hacer evangelismo, cómo hacer misiones, cómo extender la obra del Señor, cómo plantar nuevas iglesias, cómo desarrollar el liderazgo, cómo hacer una iglesia conforme a la voluntad de Dios. Las tres cosas que hoy miraremos y que se presentaron en la iglesia en sus inicios, es que la iglesia tuvo tres características para proclamar la palabra de Dios: pureza, valentía y perseverancia. Esas tres cosas tuvo la iglesia en sus inicios: pureza, valentía y perseverancia. Ellos entendieron que el objetivo principal de la iglesia es proclamar la palabra de Dios, y lo interesante es que lo hicieron en medio de una feroz oposición. Y no entiendo cómo opera el asunto, pero así es. La iglesia del Señor, entre más duro se le pone el panorama, más arrecia. ¿Y saben qué es esto? El cumplimiento de la palabra del Señor, cuando Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Permítame recordar algo que miramos hace unos meses. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella no indica que el infierno va a atacar la iglesia. Indica lo contrario, que es la iglesia la que va a lanzar un ataque contra las puertas del infierno. Y ese ataque que lanza la iglesia, las puertas del Hades no lo van a poder soportar. Porque el ataque que lanza la iglesia lo lanza ¿con qué arma? El evangelio. Y por esa razón, la prueba de que las puertas del Hades no pueden resistir el ataque de la iglesia con el evangelio, al evangelizar, es que hoy estamos acá un grupo que hemos manifestado públicamente que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Porque el evangelio es poder de Dios. Entonces, mis queridos, la iglesia entendió eso. Y Satanás no se queda quieto. Ustedes saben que Satanás va en un ataque feroz, ¿verdad? En un ataque feroz. Hace 8 días y en los primeros 11 versículos miramos cómo Satanás atacó desde adentro. Y hoy miraremos cómo Satanás atacó desde afuera. Hace 8 días miramos que Satanás atacó desde adentro haciendo ¿qué? Eso, arrastrando a Ananías y Zafira a la hipocresía de tal modo que llenó el corazón de ellos de mentira y le mintieron a Dios. Pero, dijeran popularmente, le salió el tiro por la culata. Porque Dios aplicó la disciplina. Y con esa disciplina, ¿qué trajo la disciplina a la iglesia? Muy bien. Y ese temor se extendió también a los de fuera de la iglesia, de tal manera que la iglesia, en lugar de retroceder con ese ataque de Satanás, avanzó aún mucho más. Ese fue un ataque desde adentro, pero hoy vamos a mirar el ataque de Satanás desde afuera. Entonces, desde adentro él siembra la mentira y desde afuera él genera persecución. A ver qué ocurre. ¿Qué ocurre entonces con ese ataque que hace Satanás ahora desde la parte exterior? Él atacó con una persecución, pero viene la pregunta: ¿cómo respondió la iglesia a este ataque externo de Satanás? ¿Cómo respondió la iglesia en sus inicios? Siguió proclamando la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando lo arrestaron? Les pregunto para que me respondan. ¿Ya leyeron ustedes el pasaje bíblico? ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando lo arrestaron? Lo metieron a la cárcel, llegó un ángel, lo sacó y le dijo: Pedro, vaya a predicar. ¿Qué hizo Pedro al amanecer? Predicar. Vinieron y lo arrestaron por segunda vez. Lo traen ahora ante el concilio. ¿Qué hace Pedro ante el concilio? Predicar. Y llegan y lo azotan, no lo vuelva a hacer. ¿Y qué hace Pedro al salir de allí? ¿Cuál es el arma entonces para atacar o para defenderse, para ir al ataque contra Satanás? Predicar. Hermanos, no es, y escúchenme bien esto, no es agarrar y decir: yo te ato, yo te amarro, yo te pisoteo la cabeza, Satanás. No. Mientras la iglesia está haciendo eso, Satanás se muere de la risa, porque eso no le hace nada a él.
¿dónde sí se le logra hacer un ataque bien dirigido a él? Cuando usted agarra a un no creyente y le dice, usted debe saber que es pecador, pero en Cristo hay salvación. Ahí sí le está pisando usted los callos a Satanás, y cuando usted se dedique a hacer eso, alístese porque la embestida viene. Pero ¿sabe una cosa? Usted no está solo. El Dios omnipotente está a su lado y lo librará. Y cada día lo seguirá llevando adelante. Así que mis hermanos, espero que el pasaje de hoy nos rete a seguir proclamando la palabra del Señor, porque los ataques del enemigo no van a cesar. Ellos van a continuar. Pero el desafío para nosotros no está en cómo prevenir esos ataques. El desafío para nosotros, hermanos, es cómo no dejarnos distraer con esos ataques y mantener el foco, que es proclamar la palabra de nuestro Dios. Proclamar la palabra de nuestro Dios. No nos dejemos desviar de ahí. Nuestro objetivo es proclamar la palabra del Señor. Cuando enfrentemos problemas, si son problemas familiares, que eso no nos quite el objetivo. Si son problemas de salud, que eso no nos quite el objetivo. Si son problemas económicos, que eso no nos quite el objetivo. Sino que a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier situación que vivamos, sigamos avanzando hacia la meta que tenemos de proclamar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Bien, vamos a mirar entonces, ahora sí un poco más en detalles, las tres cosas de cómo proclamó la iglesia la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra o este pasaje nos enseña que la palabra debe proclamarse con pureza. Con pureza. ¿Por qué les digo con pureza? Miren que el verso 2 empieza con una I. Y esa I es una I que nos habla de la consecuencia, que nos habla de un resultado. Como por ejemplo cuando nosotros decimos, yo comí y se me quitó el hambre. ¿Se dan cuenta entonces que esa I me muestra que es el resultado de algo? Ahora, esa I que nos viene ahí nos viene a mostrar el resultado de qué cosa. La I del verso 12 nos viene a mostrar el resultado de qué cosa. Muy bien. Esa I nos viene a mostrar lo que resultó de los versos 1 al 11. ¿Qué hizo el Señor en el verso 1 al 11? Aplicó la disciplina a la iglesia. ¿Eso qué trajo a la iglesia? Pureza. Entonces, debido a esa pureza que se da ahí, Dios la usó para actuar con poder. Verso 12, y aquí miren la cita, le podemos dar, hermano Gerson. Dios usó la pureza para actuar con poder, y miren que la cita bíblica es la parte inicial del 12, y luego el 15 y el 16. Porque lo que hay en la parte final del 12 más el 13 y el 14 es un paréntesis que ahorita vamos a mirar. Vamos a leer la parte inicial del 12 y saltamos al 15. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Verso 15, miren cómo continúa la idea. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Entonces Dios usó la santidad, la pureza de la iglesia para hacer ¿qué cosa? Para actuar con poder, para hacer milagros, para hacer sanidades. Y recuerden algo, la iglesia en sus inicios no era una iglesia que hacía milagros, era una iglesia que tenía apóstoles que hacían milagros, y es diferente. ¿Por qué razón es importante entender esa diferencia? Porque en los inicios los milagros se utilizaron por Dios para una cosa fundamental. ¿Para qué se hicieron los milagros en el inicio de la iglesia? Hebreos capítulo 2 lo dice con toda claridad, para confirmar que el mensaje que estaban predicando era verdadero. Pero tiempo después se completó la palabra de Dios, y como lo dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta. Debido a eso, ya los milagros los hace el Señor simplemente si en su sola y soberana voluntad lo quiere. Pero ya no son un requisito, porque el mensaje está más que probado, que es un mensaje verdadero. Pero me llama la atención que el versículo 15 dice que sacaban los enfermos a las calles y los ponían ¿en qué? En camas y en lechos. Mire, la palabra camas que aparece allí significa camillas pequeñas,
como aquella camilla que puede comprar una persona cuando tiene una enfermedad y no se puede desplazar con facilidad, una camilla así portátil, por decirlo. Pero aparte de las camas también sacaban otra cosa a los enfermos. ¿En qué otra cosa? En lechos. Y ese lecho se puede traducir como colchón de pobres. Era un colchón hecho de paja que utilizaban precisamente los pobres. ¿Qué indica eso? Que la Biblia dice que sacaban camas y lechos. Muy bien. Que tanto ricos como pobres tenían esa necesidad de sanidad. Porque recuerden que una de las mujeres que el Señor Jesucristo sanó de flujo de sangre, nos dice que qué había pasado con toda la riqueza de ella. ¿Escucharon ustedes el caso de que en estos días un chico entró y mató al urólogo? Bueno, lo que ha arrojado la investigación, lo que han investigado, es que el chico llegó a ese punto porque gastó todos los recursos que tenía y ya no le quedaba más y el problema persistía. Y tomó esa lamentable decisión. Porque hay cosas que solo nuestro Dios puede hacer. Y entonces sacaban camas y lechos porque tanto ricos como pobres tenemos necesidad de nuestro Señor. Pero les dije que la parte final del verso 12 y el 13 y el 14 son un paréntesis que nos va a enseñar para otra cosa que el Señor usó la pureza. Dios usó la pureza para actuar con poder, pero también, hermanos, Dios usó la pureza para afianzar a los verdaderos cristianos. Vamos a leer después del punto y coma del 12 y el 13 y el 14. ¿Listo? Después del punto y coma del verso 12. ¿Qué nos dice? Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y ojo lo que sigue, lean ustedes. De los demás, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Cuando salió el primer reporte de Pedro dijo que se convirtieron 3,000, de Lucas, perdón. Cuando sale el segundo reporte nos dice que se convirtieron 5,000. Pero ya ahora la multitud es tanto que ella dice ya es muy complicado ponerse a contar. Y por eso ya no se habla más de números, sino que sencillamente dicen gran número, así de hombres como de mujeres, creían en el Señor. Ahora, pero ¿qué es lo interesante? ¿No notan ustedes algo curioso? Que el verso 14 nos dice que el número aumentaba más, pero el verso 13 nos ha dicho que los del pueblo no se le atrevían a juntarse. ¿Cómo armonizamos eso? Que nos dice el primer versículo, el 13, no se atrevían a juntarse a ellos, pero el 14 nos dice, pero crecían. ¿Venían de otras partes? Sí, pero también de Jerusalén. ¿Cómo armonizamos eso? Hermanos, ¿para qué usó Dios la pureza en estos versículos que acabamos de leer? Bien. Entonces, ¿qué pasaba? Que aquellos que eran meros espectadores o que querían coger las cosas como en juego, no se atrevían a juntarse porque decían, si Dios mató a Ananías y Zafira, a nosotros nos pasa lo mismo. Pero curiosamente, mientras unos hacían eso, otros decían, verdaderamente yo soy pecador. Y Jesucristo es el Salvador prometido, el que puede salvarme de mis pecados. Y entonces ellos, con un corazón sincero, se unían a la iglesia. ¿Qué logró hacer el Señor con eso? Hacer que en los inicios de la iglesia aquellos que la conformaban estuvieran realmente comprometidos con el Señor. Que fueran verdaderos creyentes. Mis hermanos, no es raro que en muchas de nuestras congregaciones, en muchas de las congregaciones donde se predique bien la palabra del Señor, haya muchas personas que no hayan puesto la fe en Jesucristo. Por eso continuamente, incesantemente, la instrucción de nosotros acá, ustedes se dan cuenta desde el hermano que dirige, el hermano que canta, el hermano que da la cena del Señor y el hermano que predica,
todos estamos insistiendo siempre en lo mismo. Usted necesita arrepentirse y creer en Jesucristo. Miren, el juicio de Ananías y Zafira impidió que los no comprometidos se unieran a la iglesia. Pero démonos cuenta que es curioso, pero la disciplina es clave para la evangelización, porque purifica la iglesia y aleja a los frívolos, a los que no quieren tener un compromiso real. Entonces, mirando esta parte de que la palabra debe proclamarse con pureza y de cómo Dios usó esa pureza para actuar poderosamente y para afianzar a la iglesia, nosotros podemos atender, hermanos, o entender que la pureza en la iglesia la hace efectiva en su ministerio. Es decir, cuando se camina en la pureza, la iglesia se vuelve efectiva en su ministerio. No importa si es o no famosa, no importa si es o no reconocida, la iglesia se vuelve efectiva en su ministerio. ¿Y por qué hago la distinción entre famoso y fiel? Porque había una iglesia muy famosa de las iglesias del Apocalipsis, y el Señor le dice, tú tienes fama de que estás vivo, pero la verdad, estás muerto. Pero a la iglesia fiel de Esmirna le dice, yo conozco tu pobreza, pero realmente tú eres rico. Mis queridos, la pureza en la iglesia la hace efectiva en su ministerio. Por esa razón, instamos continuamente, mis hermanos, pecado que haya en su vida, confiéselo al Señor. Y busque a una persona madura con la cual pueda compartir su lucha, para que juntos, avancen hacia la madurez y hacia la fe y el crecimiento en Jesucristo. Ya creo yo que con Ananías y Zafira nos mostró el Señor de una manera contundente que la hipocresía no sirve de mucho, que digamos, al menos de mucha cosa buena, ¿no? La pureza fue uno de los pilares para que la iglesia proclamara la palabra del Señor. Pero vamos a mirar ahora en segundo lugar, ¿cuál es ese otro pilar que la iglesia utilizó en sus inicios para proclamar la palabra? Mis hermanos, al considerar los versos 17 al 32, vemos que la palabra debe proclamarse con valentía. Con valentía. Por algo, el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1, cuando hablaba del evangelio, no me avergüenzo del evangelio. Y ya ustedes leyeron ese pasaje, pero me llama poderosamente la atención. Vamos a hacer un recuento. Verso 17. La iglesia crecía. Eso produjo algo en el verso 17. ¿Qué produjo? Bien, ¿de parte de quién? ¿De los quién? Los sacerdotes que pertenecían a una secta que era conocida como los ¿qué? Saduceos. Los saduceos, hermanos, eran un grupo minoritario en Israel, pero de un grandísimo poder. Es decir, los saduceos eran la oligarquía del momento. Oligarquía quiere decir que un grupo pequeñito tiene el poder sobre todos los demás. Estos eran los oligarcas de la época, los saduceos. Y ellos sintieron celos, dice ahí, se llenaron de celos. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que se llenaron de celos? Porque la iglesia estaba creciendo. ¿Y qué ocurría? ¿Qué representaba para ellos que la iglesia creciera más y más? ¿Qué representaba para ellos? Muy bien, que iban a perder el dominio sobre la gente. Y por eso, ya conocemos la historia, agarran a Pedro y lo encarcelan. Ahora, ¿saben qué es lo interesante? Que la teología de estos saduceos admitía únicamente el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. No admitían ninguna otra parte del Antiguo Testamento, que era la Biblia de la época. Y estos saduceos negaban puntualmente dos cosas. Negaban que había resurrección
y negaban a los ángeles. Es decir, ellos creían nada más en lo material. Y les digo por qué es interesante eso. Porque ellos metieron a los apóstoles a la cárcel. Verso 19, ¿y qué ocurrió? ¿Cómo quiso el Señor sacar a los apóstoles de la cárcel? Con un ángel. Con un ángel del Señor. Recuerden algo, hermanos. Los ángeles son servidores de Dios a favor de nosotros. Dios no necesita a los ángeles, así como no nos necesita a nosotros, pero usa a los ángeles cuando Él en su voluntad quiere hacerlo. Y aquí usó un ángel. Y ese ángel, según el verso 19, abrió las puertas de la cárcel y les dijo algo. Verso 20, id, y miren esto, no escondidas, puestos en pie, no lejos, ¿dónde? En el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Qué pasaje tan maravilloso. Es decir, hermanos, seamos sinceros. ¿Qué haríamos nosotros si viene hoy este grupo, nos encarcela porque estamos predicando a Cristo y milagrosamente nos sacan en la madrugada de la cárcel? Yo creo que de pronto nosotros diríamos, seamos prudentes. De pronto como que me antojo que me voy para Ocaña y desde allá les hago una videollamada. Pero ¿saben esto? Terrenalmente nosotros utilizamos o oímos una expresión que no hay nada más valioso que la vida, ¿cierto? Pero la Biblia nos enseña que sí hay algo mucho más valioso que la vida. Ser fiel a Jesucristo. Más valioso que la vida es serle fiel a Jesucristo. Estos apóstoles lo entendieron. Por esa razón, ¿qué hicieron ellos al amanecer? Sigan leyendo, por favor. ¿Qué dice el siguiente versículo? Léanlo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Miren, eso nos enseña, mis queridos, que la valentía permite enseñar en cualquier lugar. En cualquier lugar. Llámese mi casa, llámese mi trabajo, llámese mi lugar de estudio, llámese la funeraria, llámese el hospital, llámese la calle, llámese el transporte público. La valentía me permite predicar en cualquier lugar. Ustedes imagínense esa escena. Verso 22, pero cuando llegaron los alguaciles, que eran los levitas, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Saben ustedes en qué vendría a parar que un ángel del Señor sacara hace 2000 años a los apóstoles? Vendría a parar en que en Medellín se sigue predicando a Jesucristo 2000 años después. En esa bobadita. En eso vendría a parar. Miren ustedes verso 25. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Cuál era el delito de ellos? Enseñar al pueblo. Ese era el delito. Enseñar al pueblo. Ahora, ustedes ya leyeron este pasaje. Piensen que ustedes son el sumo sacerdote, mandan a buscar a los apóstoles de la cárcel y les dice, no están. Los encuentran y los traen. ¿Qué sería lo primero que ustedes les preguntarían a ellos? O al menos al que les trajo la noticia de que ellos no están en la cárcel. ¿Cómo salieron de la cárcel? ¿Quién los sacó? Pero a ellos no les interesaba. Por la sencilla razón de que ellos no estaban interesados en la verdad.
Y cuando la persona no está interesada en la verdad, simplemente desea ciegamente seguir sus pasiones, sus ideas, sin detenerse a pensar. Y por eso miren que el cuestionamiento, leámoslo y verán que no les preguntan nada en absoluto de cómo salieron de allí. Verso 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Ya la cosa cambia, ¿verdad? Porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Se dan cuenta que no pronuncian el nombre? Sino que sencillamente dicen de ese hombre. Y dice él ahí, quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué significa eso? Ustedes nos quieren culpar. Oigan, hay como amnesia ahí, ¿cierto? Porque cuando Pilato quería soltar al Señor Jesús, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Su sangre sea sobre nuestra cabeza. Quiere decir, nosotros nos echamos la culpa. Y ahora están recriminando por qué nos echan la culpa. ¿Por qué será? Dense cuenta, hermanos, que la valentía permite predicar en cualquier lugar. Ellos predicaron en el templo, ellos predicaron en las calles, ahora están predicando en la cárcel y también están predicando en el concilio. En cualquier lugar. Pero ¿sabe qué otra cosa hace la valentía? La valentía permite enseñar a cualquier persona. Ya ellos habían enseñado al pueblo, ya ellos habían enseñado a la multitud. Llegó la hora de enseñar a los líderes. Miren ustedes verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la primera parte. Es decir, Pedro no los estaba retando, Pedro no estaba siendo grosero, Pedro estaba siendo firme. Porque si Pedro estuviera siendo grosero, él le hubiera dicho, yo no los voy a obedecer a ustedes. Pero Pedro desea mantener la verdad sin llegar a ser grosero, por eso les dice, es necesario obedecer a Dios antes que ustedes. Lo que Pedro les está diciendo es, yo estoy dispuesto a obedecerlos a ustedes, pero sepan algo, primero a Dios. ¿Qué indica eso? Cualquier orden que ustedes me den que sea contraria a la palabra de Dios, lamentablemente, entonces los encarcelamos. Encarcélennos. Entonces los azotamos. Azótennos. Entonces los matamos. Mátenos. Esa es la valentía que caracteriza a una persona que ha puesto la fe, la confianza en el Señor Jesucristo. Miren, verso 30. Sigue el discurso Pedro. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Yo no quiero dejar pasar por alto la valentía aquí de Pedro, porque recuerden que ese Pedro, ante personas menos importantes, negó 3 veces al Señor Jesús. Pedro ante una criada le dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Pero ahora ante el sumo sacerdote y los líderes le está diciendo, ustedes lo mataron. Esta palabra matar que aparece aquí, hermanos, es una palabra muy interesante y que no podemos pasar por alto, porque matar significa quitarle la vida a alguien con las propias manos. Entonces, es una palabra bien escogida. Es como si él les estuviera diciendo a ellos, lo que ustedes hicieron equivale a que hubieran tomado a Jesús, lo hubieran colgado en el madero y lo hubieran hecho absolutamente todo. Ustedes lo mataron. Verso 31 es el que sigue. Sigue el discurso Pedro, verso 31. A este, al que ustedes mataron, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
¿Para qué hizo el Señor todo eso? Para que Israel se arrepintiera y así obtuviera perdón de sus pecados. Y ahora Pedro dice, ¿quieren ustedes testigos ya que estamos en una sala judicial? Verso 32, pues nosotros somos testigos suyos de estas cosas, pero no solamente nosotros, también ¿quién? El Espíritu Santo. Miren ustedes, el cual ha dado Dios ¿a quién? ¿A quién quiere identificar Pedro cuando dice a los que le obedecen? A los salvos, a los que han puesto la fe en Jesucristo. ¿Saben qué enseña eso, hermanos? Que creer en Jesucristo, que la salvación es rendirse en obediencia a Dios. Es decir, cuando una persona es salva, no solamente es salva de la condenación, es salva de vivir una vida vana donde no obedece a Dios. Es salva para obedecer. Porque antes de Cristo solamente los deseos de desobediencia nos arrastran. ¿Ven ustedes, hermanos, que la palabra proclamada con valentía les permitió a ellos hablar en cualquier lugar y a cualquier persona? Eso es lo que necesitamos, mis queridos, la valentía. Y de allí aprendemos algo, y es que la valentía nos permite proclamar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿No le suena un versículo conocido esa frase? La palabra o la valentía nos permite proclamar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Miren, hay un versículo que coloqué de 2 Timoteo 4, 1, 2, y es donde está esta parte que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mis queridos, deseamos predicar, proclamar la palabra del Señor. Necesitamos ser valientes. Y esa valentía, hermanos, no viene por algo sobrenatural. Esa valentía viene sencillamente por creer que aquel que me guardó es poderoso y tiene la autoridad sobre mí para que yo vaya y lleve su mensaje. Dos cosas de la iglesia para proclamar o cuando proclamó la palabra. Lo hizo con pureza, pero también lo hizo con valentía. Lo tercero que quiero que miremos, hermanos, en los versículos 33 al 42, es que la palabra debe proclamarse con perseverancia. La palabra debe proclamarse con perseverancia o con persistencia, si se quiere. Y para esto, vamos a leer el versículo 42, por favor. Verso 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? Bien. De allí va a salir todo lo que quiero que tratemos en esto, aunque es del segmento del 33 al 42. La historia la leímos, se ponen ellos a pensar qué vamos a hacer con estos hombres, y aparece un hombre que era muy respetado. ¿De qué nombre? Gamaliel. Y Gamaliel hace que los saquen del concilio y les da este consejo. Miren, hubo dos personas antes de ellos. Uno se llamaba Teudas, si no estoy mal, ¿verdad? Uno se llamaba Teudas. Y resulta que Teudas juntó mucha gente, pero a él lo mataron. ¿Y qué pasó con la gente? Y también, aparte de Teudas, hay otro, ahorita olvidé el nombre. ¿Cuál es el otro? Judas, el Galileo. Judas el Galileo. Mira, a Judas el Galileo se le unió también mucha gente, pero lo mataron y se dispersó. ¿Y cuál es el mensaje entre líneas acá? Lo interesante es que aquí está pasando al contrario. Se levantó Jesús, lo mataron
y la gente no se dispersó. ¿Qué ocurrió? Se multiplicó, se unió. Y por eso él está en una tibieza espiritual, porque él, sabiendo estas cosas, no desea tomar un partido, sino como mantenerse ahí. Pues sí, yo sé, pero después miramos. Y les dice, dejen a estos hombres quietos. Si la cosa no es de Dios, eso se acaba. Pero si es de Dios, sigue. Hermanos, una aclaración, eso fue una realidad solamente para ese caso en ese momento. ¿Por qué razón? Porque las sectas que han pasado ya por décadas y algunas por siglos, muestran que hay obras contrarias a Dios que siguen. Pero esta fue una declaración para ese momento puntual. De esa manera el Señor protegió a los suyos. ¿Qué hicieron ellos entonces? Listo, entonces vamos a hacer algo, vamos a azotarlos. Les dieron unos azotes bien tremendos. ¿Y qué ocurrió con ellos? Salieron, ¿cómo? Contentos. Hermano, ustedes saben lo que es que le den una paliza a uno. Y según el verso 41, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Pero no gozosos de que les hayan pegado, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es decir, ellos no estaban felices por la golpiza. Pues eso haría unos masoquistas. Solo un enfermo se alegra porque le peguen. ¿Sí o no? Pero ¿cuál era el motivo? ¿Cuál era la causa? Eso. Y el mismo apóstol Pedro en su carta dice, porque mejor es sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. El mismo apóstol Pedro dice en su epístola, si padecéis según la voluntad de Dios, o los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ellos salieron gozosos de allí. Y de aquí, de este versículo 42, quiero tomar la explicación de la palabra persistencia. Ellos predicaron con persistencia. Hermanos, y les quiero decir esto, se necesita persistir para predicar en todo tiempo. ¿Por qué digo que en todo tiempo? Porque el verso 42 me dice que ¿cuándo hacían ellos eso? Todos los días. Es decir, que no hay vacaciones para predicar, porque incluso estando en vacaciones el Señor nos rodea de gente a la cual le podemos predicar. ¿Sí o no? Los que van en vacaciones llegan de camino, almuerzan, cenan, desayunan en un restaurante de camino, ahí tienen opción. Los que pagan un hotel tienen la opción. Los que van al río, a la playa, a la piscina, donde quieran, tienen personas. En todo tiempo. Pero también, hermanos, dice el versículo 42, que todos los días lo hacían ¿dónde? En el templo. ¿Y dónde más? Y por las casas, es decir, que se necesita persistir para predicar en todo lugar. Por eso, hermanos, nosotros nos reunimos en el culto, en la iglesia, y nos reunimos también en las células, tanto en el templo como en las casas. Y asimismo el verso 42 termina diciendo, no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? Es decir, hermanos, que se necesita persistir para predicar a Jesucristo. Y aquí yo quiero hacerles el llamado a algo. Hermanos, no nos enfrasquemos en temas, en discusiones, en peleas que no tengan que ver con proclamar que Jesucristo es el Salvador de los pecadores. Mantengamos el foco. Porque en algunas ocasiones los cristianos se hacen coger tirria no porque prediquen a Jesucristo, sino porque están metidos en cualquier tema menos en Jesucristo. Porque se la pasan hablando de política, se la pasan hablando de deportes, se la pasan hablando de esto, de aquello, menos de lo que tienen que hablar.
Y cuando llegan a abordar los temas bíblicos, entonces comienzan a pelear por cuestiones que no tienen. Que no tienen. Miren, en una ocasión hablé con un chico de una secta y él me hizo una pregunta: ¿qué piensa usted del alma? Entonces yo le dije, pues la Biblia dice que el alma tal cosa. Y enseguida él comenzó a decir, pues a mí me parece. Y se despachó a hablar. Y durante toda la conversación, o el monólogo, porque él se fue hablando solo, durante todo el monólogo de él era, y a mí me parece, 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 y a mí me parece. Y yo me di cuenta que él solamente quería era actuar neciamente. ¿Qué ocurrió? Lo dejé que hablara hasta que consideré que era prudente y le dije esto: bueno, tú me acabas de decir lo que a ti te parece. Yo quiero terminar diciéndote lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es que independientemente de que al alma le pase lo que yo te digo o lo que tú dices, tu alma va a darle cuentas a Dios y va a ir a Él. ¿Qué hiciste con Jesucristo? Y a menos de que te arrepientas de tus pecados, vas a ir a la condenación eterna. Y se acabó la charla. Mantengámonos en Jesucristo. Fíjense que tenían ellos muchos temas para predicar, todos los temas que tenemos nosotros, pero ¿en cuál se mantenían ellos? Jesucristo. 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 Y podemos empezar por cualquier temática, pero cualquier temática puede empezar en Jesucristo. Sea de política, sea de salud, sea de economía, sea de belleza, sea de lo que ustedes quieran. ¿Cómo llevamos a Jesucristo a alguien que empieza una charla hablando de la importancia de los gimnasios? Qué bueno, porque la salud nos ayuda, ¿verdad? Pero ten en cuenta algo: el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad sí tiene recompensa y promesa para esta vida y la vida venidera. ¿Cómo llevamos a Cristo a alguien que empieza una temática con la política? Qué interesante lo que me acabas de decir de política. ¿Sabes que el Señor Jesucristo resumió la política en estas palabras? ¿Sabéis que los gobernantes de este siglo ejercen potestad sobre las naciones y los magnates ejercen sobre ellas dominio? Pero un día todos los poderosos tendrán que doblar su rodilla delante de Dios y tú también. Cualquier tema podemos iniciar, hermanos, pero terminémoslo en Jesucristo. Y en eso perseveremos, en eso persistamos. Una pregunta: ¿ellos persistieron en hacer esto después de qué suceso dijimos? ¿Qué les había ocurrido inmediatamente a ellos? Los azotaron. Y eso nos enseña algo, mis hermanos. La persistencia nos lleva a proclamar la palabra en momentos difíciles. Mi querido, la persistencia la necesitamos para que aún en situaciones adversas podamos seguir proclamando que hay salvación en Jesús, el Hijo de Dios. Mira, la palabra debe proclamarse según lo que vemos en la iglesia en sus inicios. Debe proclamarse con pureza, con valentía y con persistencia. Y ¿sabes una cosa? Ten siempre presente que nuestro objetivo es predicar a Jesucristo. No negocies ese mensaje ni te distraigas con ningún otro mensaje. Nuestro objetivo es predicar a Jesucristo. En una sola frase, hermanos, esa es la enseñanza. El objetivo principal de la iglesia es proclamar la palabra. Mira, hay muchos programas que como iglesia podemos hacer, muchos, pero nunca perdamos de vista que cada uno de esos programas tienen sentidos si giran en torno a proclamar la palabra de nuestro Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que esa es la razón por la cual nosotros cambiamos la temática y la pedagogía dependiendo del grupo.
si es de damas, si es de varones, si es de niños, si es la iglesia en general. Cambiamos la temática, cambiamos la metodología, pero nunca negociamos proclamar la palabra de Dios. Las damas que vinieron ayer, un ejemplo nada más. Las damas que vinieron ayer, ¿cuánto tiempo estudiaron damas ayer la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Saben ustedes cuánto tiempo se fue en la enseñanza ayer de las damas? ¿Cuánto? Bueno, me halagan con que piensen que es media hora, 1 hora completa. 1 hora. Estudiando la palabra de Dios. Los varones, ¿cuánto tiempo nos gastamos en las reuniones de varones estudiando la palabra de Dios? Porque ¿cuál es el objetivo de la iglesia, hermanos? Proclamar la palabra. ¿Y qué ha ocurrido con nosotros? ¿Qué ha ocurrido por habernos mantenido estudiando la palabra y solamente proclamando la palabra? ¿Qué ha hecho Dios debido a eso? ¿Saben qué ha hecho? Nos ha unido y nos ha permitido crecer. Hace unos años estaba hablando con un consiervo y me comentó cómo en la iglesia donde él estaba tenían muy bien formado el equipo del ministerio de parejas. Y decían no, que era un tiempo muy especial y se llegaba y se sentaban con Biblia abierta, esposo y esposa, y a estudiar la Biblia por un buen rato. Pero llegó un pastor y dijo, no, eso mucho tiempo estudiando la Biblia. Un pastor de allí. Mucho tiempo estudiando la Biblia. Ya 50 minutos es mucho, bajémosla a 40. Bueno, hermano, esto es de la vida real. Pasó un tiempo, mucho tiempo, bajémoslo a 30. Bueno, a 30. Bajémoslo a 20. Bueno, a 20. Ni que Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra lo bajó a 10. Entre otras, pues no sé por qué le permitieron llegar hasta allí, pero bueno. ¿Qué hacían entonces en el resto del tiempo? Jugar, jugar y jugar. Porque eso es lo que atrae. Pero puede que tú atraigas, pero te hago una pregunta, ¿con qué se van esos que vinieron? Sabes que fue hasta vergonzoso, pero las mismas parejas se le acercaron y le dijeron, hermanos, que yo venga a la casa de Dios para que me pongan a jugar. Hagan un favor, no queremos que ese pastor siga al frente y vuélvanos a poner al que teníamos y que nos enseñe la palabra. ¿Por qué se dan situaciones como esta, hermanos? Porque hemos caído en la mentira de que la iglesia tiene que modernizarse y que la iglesia va a ser relevante entre más cosas del mundo le metamos. ¿Sabes cómo es una iglesia relevante, de impacto, de poder, de capacidad, de efectiva? Una iglesia que se mantiene fiel proclamando la palabra de Dios. Y eso se convierte para nosotros, hermanos, en un desafío. Pero, hermanos, el Dios que nosotros tenemos nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de valentía. Por lo cual, hermanos, mantengámonos proclamando a Jesucristo, prediquemos a Jesucristo, asistamos a las células, invitemos a las células, asistamos a la escuela dominical, invitemos a la escuela dominical, invitemos a nuestras casas, a creyentes, a no creyentes, pero siempre mantengamos el mismo foco, proclamar la palabra de nuestro Dios. Esa es la tarea principal de nosotros, hermanos. Ese es el objetivo. Hagamos todo lo que hagamos, pero siempre con el objetivo de proclamar la palabra. Y para la persona que hoy nos visita y no ha creído en Jesucristo como su Salvador, quiero decirle esto. El ministerio de la iglesia produjo 3 efectos. Por un lado, en aquellos enemigos produjo hostilidad. Por otro lado, en otros como Gamaliel produjo indecisión. Pero por otro lado, como las multitudes, produjo convicción, salvación. Y estas son las 3 respuestas que hay cuando se predica el mensaje del Evangelio. O tú lo rechazas abiertamente y diciendo, no me hables más de eso. O en segundo lugar tú dices, uy, sí, usted tiene razón, qué bueno sería, pero nunca tomas la decisión. O en tercer lugar,
reconoces que eres pecador y que necesitas a Jesucristo y le pides a Él que te salve. ¿Sabes una cosa? Las dos respuestas iniciales son equivocadas. Si tú quieres tomar la decisión correcta, ven hoy a Jesucristo por la fe, creyendo que tú eres pecador, arrepentido de tus pecados, y el Señor te salvará. Hoy es el día para que tú seas salvo. Hoy el Señor te llama a arrepentirte. ¿Cómo responderás? ¿Serás hostil? ¿Indiferente? ¿O creerás en Él? Ven hoy a Jesucristo y serás salvo. Y lo puedes hacer diciéndole: Señor, yo reconozco que soy pecador, pero también que tu Hijo Jesucristo murió por mí. Y si tú oras de todo tu corazón, el Señor te dará la vida eterna, que Él ha prometido para todos los que creen. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque tú eres bueno, maravilloso, porque para ti no hay nada imposible. Queremos suplicarte que tú nos permitas tenerte a ti como aquel que nos salvó no solo de la condenación eterna, sino de la vana manera de vivir, y que también nos permitas proclamar con valentía, con pureza y con persistencia que Jesucristo es el Salvador. Gracias por la iglesia en sus inicios, porque a través de los errores y de las virtudes de ella estamos siendo instruidos nosotros 2000 años después. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo te agradecemos. Amén y amén.